Este mensaje se llama Arrebatos de Furia. Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 21 dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Continuamos estudiando un poco más a detalle cuáles son estas obras de la carne que se oponen o van en contra del Espíritu. Número 10. La ira. La ira es una emoción intensa y negativa que se caracteriza por un sentimiento de enfado, indignación o resentimiento hacia alguien o algo. Se puede manifestar desde una molestia leve hasta una rabia intensa. Esta emoción es muy natural en las personas. Es natural sentirla por algunos momentos en los que nos acontece algo que nos molesta, nos hace enojar o enfadarnos y dura poco tiempo, pero lo que no es natural es que esa ira se quede en ti al grado de convertirse en un sentimiento malo de venganza. Aún así, lo mejor que podríamos hacer en nuestras vidas sería tratar de tomar siempre las cosas con tranquilidad, de manera de no darle lugar a la ira en nuestras vidas. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos dos palabras diferentes para ira. Encontramos la palabra tumos, que quiere decir pasión, como respirando fuerte, furor, ira, ardor. También se usa para ira, furor, cólera, rabia, pasión intensa. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4 versículo 28 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Cuando Jesús vino a Nazaret y comenzó a enseñar en la sinagoga, le dan el libro del profeta Isaías y comienza a leer el pasaje donde dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Todos los ojos de los de la sinagoga están sobre él, y les comienza a decir que esa profecía se había cumplido ya en él, y que sin duda le dirían el refrán: médico, sánate a ti mismo, porque ya habían oído los milagros que se habían hecho en Capernaum, y ellos querían que hiciera lo mismo aquí en su tierra. Mas sin embargo Jesús les dice que nadie es profeta en su propia tierra. Les da 3 ejemplos y ellos, los de la sinagoga, se llenan de ira. Es de esa manera como vemos actuar esta palabra ira, tumos. También la vemos cuando Pablo está en Asia y Demetrio, que fabrica templos en miniatura de la diosa Artemisa, reúne a los artesanos y les dice que Pablo está poniendo en riesgo sus negocios, ya que está diciendo que los dioses fabricados a mano no son realmente dioses. Después les dice en Hechos capítulo 19 versículo 27 y 28, dice: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Es de esta manera como vemos actuar la palabra tumos. Pero encontramos también una segunda palabra para ira, que es la palabra orgé. Se tiene que distinguir orgé de tumos, en que indica una condición más agitada de los sentimientos, una explosión de ira debida a la indignación interna, en tanto que orgé sugiere una condición más fija o permanente de la mente, frecuentemente con vistas a tomar venganza. Y bueno, este es el tipo de ira que vuelve presa a una persona. Es esa ira que no te deja sonreír, no te deja comer, no te deja vivir, y llena tu corazón y tu vida de amargura, ya que solamente vives buscando la manera de vengarte o destruir a quien haya provocado esa ira. De la misma manera, cuando estuve en la calle antes de llegar a Cristo, vi a muchas personas hacer locuras por la ira. Yo hice muchas locuras por la ira. Era momentáneamente al principio, pero se fue convirtiendo en una sensación ardiente en mi corazón de venganza hacia todo el mundo. Hubo un tiempo en el que de alguna manera canalizaba esa ira y la utilizaba para escribir y grabar canciones, que de hecho son las canciones más agresivas que tengo.
En general, todas las canciones que grabé estando lejos de Cristo fueron agresivas, pero hubo algunas que grabé lleno de ira y suenan muy diferente a las demás. Se podría decir que en ese momento los pensamientos insensatos que tenía, la ira me estaba ayudando y beneficiando en la música, pero llegó el punto en el que nada logró contener esa ira y terminé haciendo barbaridades. Detoné bombas caseras en algunas casas, asalté, robé, ofendí, agredí, es más, hasta la pared golpeaba, pateaba los muebles, las puertas, gritaba, reía, lloraba, pero lleno de ira todo el tiempo, y esa ira se fue prolongando en una sed de venganza enorme contra todas las personas en general, ya que la droga me hacía creer que absolutamente todas las personas estaban en mi contra. En Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 3 cosas importantes. Número 1, aprende a escuchar. Número 2, habla solamente lo necesario. Y número 3, si tú puedes eliminar por completo el enojo de tu vida, sería excelente, porque evitarías mucho daño a tu relación con Dios, a ti mismo y a las personas. Pero debido a que muchos de nosotros no hemos podido lograr hacer eso, lo correcto sería enojarte cuando haya un motivo por el cual enojarte, no cuando no haya motivos y solamente te estés adelantando a los hechos, porque es algo que suele pasar muy a menudo. Ahora, en Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pablo nos enseña y advierte que seguramente vamos a sentir enojo en algunas ocasiones, pero nunca debemos de permitir que ese enojo nos lleve a pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto quiere decir que no guardes durante días ese enojo, esa ira, porque nos va a llevar a actuar de manera injusta o dañina hacia los demás. Nos dice también que la ira y el enojo dan lugar al diablo. Y Santiago también nos dijo en los versículos anteriores que la ira no obra la justicia de Dios, y es sabiendo bien que cuando estás ardiendo en ira cometes barbaridades como las que yo hice. Por eso, el mejor consejo que podrás escuchar es Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Líbrate de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta, ya que todas estas cosas trabajan unidas, una te lleva a la otra y así sucesivamente hasta que terminas por actuar de una manera lamentable. A mí me ha tocado ver personas llenas de amargura que todo el tiempo tienen arranques de ira. Acomodas mal una cosa y se enfurecen, los saludas y se enojan, no los saludas y se enojan más, se les atraviesa un perro y casi quieren matar al pobre perro, se les cae algo de las manos y se enojan, se agachan a levantarlo y se les cae otra cosa, se revuelcan casi del coraje, platicas con ellos, les dices cualquier cosa y casi rompen la mesa de los manotazos que le dan, porque la ira y la amargura los tiene dominados. A consecuencia de esto, siempre tienen palabras malas, hirientes, groseras, calumnian a las personas y generalmente tienen una conducta muy mala. Algo importante que tienes que saber es que si tú no has recibido y aceptado a Jesucristo como tu único Dios y Salvador, esta mala emoción va a predominar en tu vida y llegará el momento en el que dañe y hasta te destruya a ti y a las personas con las que te relacionas. Por eso es importantísimo que el día de hoy busques de todo corazón a Jesús, lo aceptes en tu vida y lo comiences a conocer. Ahora bien, si tú ya has recibido a Jesucristo en tu vida y tienes evidencias de haber llegado a sus pies y notas que esta mala emoción sigue apareciendo y predominando frecuentemente en tu vida, lo mejor es que, número 1, pases más tiempo leyendo tu Biblia y en oración. Número 2, lo poco o mucho que entiendas, obedécelo, llévalo a la práctica. Y número 3, busca esta palabra que ya casi no se menciona, pero que sin ella jamás podrás estar al lado de Dios. Esta palabra es la santidad. Ya que cuando no haces esto y tienes estas malas emociones y esta ira, mira lo que estás haciendo con el Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti.
Efesios capítulo 4 versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que vives, lleno de ira, de amargura, de enojo y de maldad, ya que por medio de Él Dios te identificó como suyo y así te ha garantizado que serás salvo el día de la redención. Lo que tenemos que hacer es todo lo contrario a la ira. Tenemos que ser amables unos con otros, de buen corazón. Tenemos que perdonarnos unos a otros de la misma manera que Dios nos perdonó a nosotros por medio de Cristo. No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo por medio de Pablo, aquí mismo en Efesios capítulo 4 versículo 32. Dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por lo tanto, hoy que tienes este conocimiento y sabes el daño y la manera en la que destruyen los arrebatos de furia y la ira acumulada, ¿qué es lo que decides hacer tú? ¿Cómo piensas seguir viviendo y en qué piensas seguir invirtiendo tu tiempo? Vamos a orar. Dios de Abraham, gracias por todo lo que nos das diariamente. Te ruego en el nombre de Jesús que nos sigas permitiendo aprender más y más de ti, que nos enseñes la manera correcta de vivir, pensar, sentir y actuar. Que pongas tú ese equilibrio en nuestras emociones que tanto necesitamos. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre y para siempre. Amén. Este mensaje se realiza en Iglesia Vida Nueva. Búscanos en YouTube y Facebook como Iglesia Vida Nueva. Que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones.